Las reglas de la voluntad según Hermes. Hermes, es un arquetipo de sabiduría, identificado con Tot, Mercurio y otros avatares y maestros que encarnan la sabiduría. Habría sido parte de la jerarquía de entidades que bajaron a guiar la evolución en la Tierra en el descenso de la jerarquía hace 18 millones de años en el desierto de Gobi con la corte de los Kumaras llamados exotéricamente Melquisedec, fundaron la logia de maestros, que intervino en la evolución de los centros de civilizaciones como Hiperbórea y ya se cita la presencia de Hermes en Atlantis comandando el éxodo hacia Egipto junto a otros iniciados que luego fueron tomados como dioses en Egipto. Asimismo allá sus libros prediluvianos recogen la tradición primordial que se enseña en templos subterráneos egipcios como la tradición del tarot y ciencia hermética que incluye alquimia, matemática y geometría sagrada, simbolismo y biomedicina entre una serie de mancias. Los textos atlantes de Hermes, que recoge la tradición como Pimander y otros tienen un valor inmenso esotéricamente, pero aún hay fragmentos perdidos lamentablemente. Hoy rescatamos las reglas de la voluntad que junto a la tabla esmeralda son la síntesis de las ciencias ocultas espirituales. Reglas de la voluntad según Hermes 1. La vida con sus innumerables pruebas tiene como objeto el orden de la sabiduría eterna, la educación de la voluntad. No querer y no actuar es tan funesto para el hombre como hacer el mal. El hombre debe como Dios, actuar siempre. 2. Es por la voluntad que la inteligencia ve cómo se desarrollan las fases de la vida. Si la voluntad es sana, la vista es justa. 3. Afirmar lo que es verdad y querer lo que es justo es crear. Afirmar y querer contradecirlos es destruir. 4. Cuando un hombre descubre la verdad y quiere operar la justicia, nada se le resiste. 5. A fin de afirmar que un hombre eso ha sido feliz o desdichado, hay que saber la dirección que ha seguido su voluntad. 6. Una cadena de flores es más difícil de romper que una cadena de acero. 7. La voluntad del hombre justo es la imagen de la voluntad de Dios y a medida que se fortifica dirige los acontecimientos. 8. Los inteligentes cuya voluntad no se equilibra son como los astros abortados. 9. Acepta el mal relativo como un medio de llegar al bien absoluto, pero no lo desees ni lo cometas nunca. 10. Para adquirir el derecho a poseerlo, siempre hay que desearlo pacientemente y largamente. 11. Desafía al león y el león te temerá. Dirige el dolor y el dolor se convertirá en felicidad. 12. Ir por delante de la muerte con devoción no es un suicidio. Es la apoteosis de una sublime voluntad y la toma de posesión de la vida eterna. 13. Pasar la vida deseando y persiguiendo los bienes perecederos es dedicarse a la eternidad de la muerte. 14. Desear el bien con violencia es tan injusto como desear el mal. La violencia crea desorden y el desorden es el principio de todo mal. 15. Desear el mal es servir a la muerte. Una voluntad perversa es un comienzo de suicidio. 16. Sufrir es trabajar. Todo dolor aceptado con obediencia y resignación es un progreso cumplido. 17. Cuantos más obstáculos sobrepasa la voluntad, más fuerte se hace la esperanza. Debe entonces unirse sin cesar a la fe. 18. El miedo no es más que una pereza de la voluntad. Los peligros solo asustan a las naturalezas abortadas. 19. La luz es un fuego eléctrico por la naturaleza al servicio de la voluntad. Ilumina a aquellos que saben usarla y fulmina a los que abusan de ella. 20. Toda voluntad que lucha contra los decretos divinos es reprobada por la eterna razón. 21. Cuando se crean fantasmas, se engendran vampiros. Cualquiera que se dedica al error se convierte en su presa. 22. El imperio del mundo pertenece al imperio de la luz y el imperio de la luz es el trono de la voluntad. Hacia medida que el hombre perfecciona su voluntad puede llegar a ver todo, es decir a saber todo. En un círculo indefinidamente extensible la felicidad es para el fruto de la ciencia del bien y el mal, ciencia figurada, por el árbol central del paraíso. Pero Dios no permite recoger ese fruto más que al hombre bastante dueño de sí mismo para aproximarse sin codiciarlo. La última regla que el aspirante a los poderes espirituales debe grabar y cumplir es: cumple con tu deseo. Si lo encuentras digno de ti. Hay una jerarquía en los seres y es lo que unos pueden permitirse, otros deben prohibírselo ferozmente. Si tu ser superior no te censura, ve hasta el final de tu deseo. Si crees que debes renunciar, renuncia. Pero renuncia bien y completamente,
pues un deseo inhibido y latente es un germen de putrefacción y una carga demasiada, pesada aún para el santo. Una función no cumplida no es no solo un error en sí misma sino a todo lo que está asociado a ella. No hay que apagar el deseo más que si el deseo se opone al objetivo, y el deseo se opone al objetivo cuando engendra un conflicto interior. La renuncia acaba con ese deseo, pero no lo reprimas, pues surgirá después más fuerte y acabará contigo. A continuación unos pocos párrafos de psicología que vienen a apoyarnos y provienen del Dr. Saint Martial, psicoanalista. La inhibición es la esclavitud secreta, es la delectación morbosa con sus tormentos y a menudo lleva como conclusión el suicidio. El renunciamiento es la independencia del corazón, es el alivio, más que esto, es el júbilo y la alegría de vivir, es la sabiduría y en último análisis es la verdadera libertad. Comillas, según el citado psicoanalista se trata de no hacer el mal no por el premio de hacer el bien y sobre todo por el miedo a hacer el mal, sino elegir el bien. La mayoría no hace el mal porque tiene miedo, su bondad es cobardía o aún se mantiene en el bien por los premios o las apariencias, pero en estos casos es preferible un malo pues por lo menos cree en algo y tiene valor para hacerlo, pues el mundo está lleno de gente que no es mala solo por la cobardía de hacer el mal. El bien exige voluntad y fortaleza, los tibios y cobardes no son nada, son peores que los malos. Muchas gracias.